días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo dónde usted se encuentra. Qué bueno es verles. Feliz año nuevo y todo lo que viene con el comienzo de un nuevo año. Yo estoy súper emocionada de poder estar con ustedes, de poder dialogar esta noche, de poder desempacar un poco nuestro tema del año, que a mí me emociona. Les digo que cuando entré en oración y ese espacio con el Señor buscando dirección para este año, mi corazón resaltó de regocijo al ver lo que Dios desea hacer a través de nuestra obra hispana, pero también a través de toda la iglesia. Así que buenas noches. Vamos a comenzar la noche como haciendo unas preguntas a nosotros mismos para poder abrir el espacio. Quiero darles un poco del fluir de cómo vamos a llevar esta noche. Vamos a tomar un tiempo para escuchar un poco de visión alrededor del tema. Luego vamos a escuchar un estudio de palabra de parte de nuestra coordinadora de educación, que eso va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo durante todo este año. No solamente queremos desempacar un tema, sino que queremos dar herramienta a la iglesia. Queremos aumentar la capacidad de la iglesia a través de aprender cómo estudiar ciertas palabras para ayudarnos también en nuestra preparación de sermones y en tantas otras cosas. Una cosa es educar y otra cosa es dar herramienta a la iglesia porque la capacidad de la iglesia siempre va a ser primordial para llevar a cabo el plan de Dios para el mundo. Así que vamos a tomar un tiempo para escuchar. La pastora Esther no pudo estar con nosotros, pero en toda diligencia preparó ese estudio para nosotros. Y después vamos a tomar tiempo en grupos pequeños para ver qué es lo que nos está hablando esto, porque es importante no solamente escucharlo, sino poder articularlo y dialogarlo entre nosotros mismos, porque cuando tomamos ese tiempo para hablar sobre lo que sentimos que Dios está hablando, el Espíritu Santo, yo lo creo firmemente, el Espíritu Santo va haciendo una expansión de nuestro entendimiento de lo que estamos aprendiendo. Y después vamos a regresar de esos grupos y vamos a dialogar en grupo grande. ¿Qué es lo que está hablando Dios? ¿Qué es lo que estamos sintiendo de parte de Dios? En este tema del año, el tema del año 2025, Imago Dei, Dios, mi prójimo y yo. Qué importante es este tema en este tiempo en el que estamos viviendo. Sin saber lo que venía, sin saber las condiciones en las que nos íbamos a encontrar socialmente, políticamente, en todos los diferentes sentidos. Dios siempre tiene el plan perfecto para su iglesia y Dios siempre está dándonos dirección a través de nuestra relación con Él y a través de su palabra. Imago Dei no es un concepto nuevo, muy misterioso, sino es algo central que mi deseo es que puedes centrarnos como obra hispana en nuestras congregaciones, que podemos también abrazar, entendiendo que muchas congregaciones tienen sus propios temas del año, pero cómo podemos entretejer dentro de los planes de la iglesia, también este tema del año de la obra hispana. Somos uno y cuando nos unimos en base a un tema, hay algo maravilloso que sucede en el crecimiento en el cuerpo de Cristo. He preparado 4 preguntas. En esa primera pregunta, ¿no? ¿Cuántos han estudiado anteriormente el tema de Imago Dei? Tenemos un 38%, un 62% que no lo ha estudiado. Eso me encanta. Me encanta porque quiere decir que Dios realmente está llevándonos a un camino muy importante para todos nosotros. Veo el Imago Dei en mi persona y lo abrazo. Y esta pregunta es importante porque si vemos que el 62% no han estudiado el tema, tal vez el poder abrazarlo en uno mismo no es tan fácil. Entonces, gloria a Dios que están respondiendo una gran mayoría que sí. Esta pregunta de que si es fácil ver la imagen de Dios en toda persona, incluso
las personas que son diferentes o piensan diferentes o viven vidas de las cuales no estamos de acuerdo, qué tan fácil es para nosotros ver ese imago Dei en ellos, esa imagen de Dios en ellos. Gracias por su honestidad, porque la realidad es que no todo el tiempo es fácil. No todo el tiempo tenemos la capacidad, dependiendo de nuestras circunstancias, de lo que estamos pasando en la vida. No todo el tiempo podemos ser ese amor tan increíble que Dios nos llama a ser, porque ninguno de nosotros somos Dios. Y la última pregunta es, ¿cómo calificarías tu amor propio en este momento? Les dejo ese resultado al prepararnos para entrar aquí. Gracias, Carla. Quiero comenzar con una escritura. Vuelvo a darle la bienvenida a las personas que entraron quizás cuando ya estábamos comenzando. Quiero comenzar dándoles tal vez un poco de la visión que yo siento a través de este tema y las escrituras bíblicas que son como trasfondo. Y quiero comenzar con la escritura de Marcos. Déjame cambiar la Biblia. Ah, aquí está. La escritura, el capítulo 12, versículos, en realidad son versículos 29 al 31, pero voy a leer desde el versículo 28, porque es importante también el contexto. Marcos 12, capítulo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por si es diferente a su versión. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Quizás pueden recordar esta escena donde es puesto a prueba, ¿no? Jesús. Entonces, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Como base del Imago Dei, como base de poder abrazar esta realidad de que los seres humanos somos los únicos en toda la creación de Dios, de llevar su imagen. Los animales no llevan imagen y semejanza de Dios. Las plantas no llevan imagen y semejanza de Dios. A ninguna otra creación se le dio esta designación. En el primer capítulo de Génesis vemos toda la creación y vemos de forma poética cómo el escritor nos lleva a entender la creación de cada día y al terminar la creación de cada día, Dios usó las mismas palabras. Es bueno. Pero de la misma manera, todo lo que se narra en esta versión poética de la creación del mundo en el capítulo 1 de Génesis, vemos un lenguaje muy similar hasta llegar a la creación de los seres humanos. Vamos a ir ahí un poquito. Por cuestión del tiempo no voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero que exploremos un poco cómo es esta manera que va hablando Dios, ¿no? En el versículo 6 voy a comenzar. Principio sabemos, Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que sucedió, pero voy a comenzar desde el versículo 6 porque creo importante escuchar cómo es que el tono nos lleva para poder identificar dónde cambia. Dice
Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después dijo Dios que la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semilla y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Todos los días de la creación van llevando esto. Dios dijo, así sucedió, Dios dijo que era bueno. Y vuelve y lo vuelve a hacer como un sumario. Y es un estilo poético que nos van llevando para entender todo lo que está pasando. Entonces, en el versículo 20, brincamos un poco, dice, entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios crió grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era qué bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Llegamos al día 6 y continúa. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corren por el suelo y animales salvajes. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Versículo 26. Entonces Dios dijo, quiero que escuchan y notan el cambio significativo en las palabras que se empiezan a escribir aquí. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los crió. Hombre y mujer los crió. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy
bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Aún en las escrituras se designa algo diferente cuando se habla de la creación de los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, tenemos el privilegio de ser portadores de imagen y semejanza de Dios. Esto habla de una autoactualización de Dios mismo a través de la humanidad. Dios tiene un cuidado especial por la humanidad. Y decir que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios es reconocer las cualidades especiales de la naturaleza humana que permite que Dios se manifieste a través de los seres humanos. Y así, de esa manera, se comunica su plan y propósito y se lleve a cabo su plan y su propósito para toda la creación. Ahora, vamos a hablar un poco por qué este tema para este año. El Imago Dei de Dios, hablando de esta designación especial de Dios a los seres humanos, a usted, a mí, a todas las personas a nuestro alrededor, nos lleva a entender las palabras de Jesús cuando dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. La base del Imago Dei de Dios en la humanidad es amor. Es nuestra capacidad de entender que somos ese especial tesoro de Dios y a través de esta designación especial de Dios, al darnos y criarnos en su imagen y semejanza, nos da su carácter. Nos da la capacidad de razonar, nos da la capacidad de resolver conflicto, nos da la capacidad de amar, nos da la capacidad de hacer las cosas conforme sus planes y sus propósitos. El Imago Dei en nosotros no es algo externo. Me gusta explicar como Dios me lo mostró a mí, de que es algo funcional, es algo operativo, no es algo estructural ni de apariencia física. El carácter de Dios se revela y se manifiesta en nosotros que llevamos su imagen y su semejanza conforme nosotros amamos a Dios, conforme nos amamos a nosotros mismos y conforme ese amor por Dios y amor por nosotros mismos nos lleva a amar verdaderamente al prójimo, aún hasta el más difícil de amar. Estamos viviendo en tiempos de mucha división. Estamos viviendo en tiempos de mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Toda nuestra comunidad hispana está viviendo de alguna manera con un target en la espalda. En este momento, nuestra capacidad de amar puede sentirse discapacitado para amar a los más difíciles. Puede sentirse limitado en su manera de poder amar porque tal vez sentimos que no somos amados. Sin embargo, si hay algo que el Evangelio nos enseña, que la vida de Jesús nos enseña, es que el amor siempre se puede. Y el amor siempre echa fuera todo temor. El amor cubre una multitud de pecados. El amor es la base del Evangelio. En este año, al estar
viviendo bajo el tema Imago Dei, Dios, mi prójimo y yo, realmente estamos haciendo un reconocimiento consciente de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios como una herramienta para ayudarnos a verdaderamente llevar nuestra capacidad de amar más allá y poder ser los portadores del amor de Dios a un mundo que más que cualquier otra cosa en este tiempo necesita y carece. Esta visión viene a través de lo que hemos venido desempacando en los últimos años, desde que empezamos a trabajar bajo un tema del año. En el 2020, en el 2021, después de ese primer año de pandemia, iniciamos con entrega total. En base a la escritura, toma tu cruz y sígueme. El siguiente año, nosotros trabajamos bajo el tema de iglesia de impacto, una iglesia renovada, relevante y relacional. Y en el año 2024, el año 23, trabajamos bajo el tema construyendo legado eterno. Somos hacedores de generaciones de herederos del reino de Dios. Y el año pasado trabajamos bajo generaciones. Todo esto nos lleva a entender que para poder continuar, para poder amar, para poder edificar una iglesia que verdaderamente hace impacto en el mundo, necesitamos aumentar nuestra capacidad de vernos los unos a los otros y mirar la imagen de Dios en cada ser humano y poder entender que la imagen de Dios no es algo que vemos en lo exterior, pero lo irónico es que sí lo vemos en lo exterior. Lo vemos en la luz que brilla en el rostro de alguien que refleja ese amor de Dios a través de sus acciones. Pero no es el rostro de esa persona. Les quiero llevar a la otra escritura base, que es 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Comenzamos con el amor. Nos vamos a entender nuestra creación. Y esto se ve manifiesto a través de las palabras de Pablo aquí, en el tercer capítulo de 2 Corintios, versículo 18, que dice lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver como en espejo, con rostro descubierto, y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! ¡Qué pensamiento tan hermoso! Entre más nos acercamos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos, más capacidad tenemos de amarnos, y con ese amor Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Eso nos lleva a parecernos más a nuestro Creador, a que las personas pueden ver en nosotros algo especial, como en un espejo a cara descubierto ven la gloria de Dios. Aleluya. Por eso, quiero invitar a Carla a poner el video de la pastora Esther, y espero y ustedes están así como ansiosos para empezar a dialogar sobre esto y lo que Dios está hablando de la manera que lo estoy yo, porque verdaderamente a mí me impacta de una manera increíble pensar que con simplemente amar a Dios, amarme a mí misma, puedo amar al prójimo y puedo hacer una diferencia en este mundo.
Bienvenidos al primer estudio de palabras que acompaña al tema del año Imago Dei, Dios, mi prójimo y yo. No puedo pensar en un mejor tema para reflexionar como iglesia, como obra hispana, mientras intentamos navegar fielmente a través de tiempos muy cambiantes y desafiantes en un nuevo año. Imagen de Dios, en latín, Imago Dei. Es el término que se usa para establecer el patrón según el cual Dios creó a la humanidad, tanto hombres como mujeres. Ambos reflejan la imagen de Dios y hemos de verlos juntos para ver el rostro de Dios. La primera vez que esta frase aparece en las Escrituras es en Génesis 1, capítulo 26 y 27. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen, lo creó, imagen de Dios, hombre y mujer. Imago Dei se ha interpretado de diversas maneras y les voy a compartir algunas brevemente por el Dr. Justo González en su libro Manual Diccionario Teológico. Este es un recurso muy valioso para todo estudiante de la palabra. Y luego concluiré con lo que considero es la pega que lo une todo. Número 1. Algunos han entendido que Imago Dei quiere decir que los seres humanos somos físicamente semejantes a Dios y que por esa razón el lenguaje antropomórfico acerca de Dios resulta aceptable. 2. Otros creen que la imagen se refleja en el ser humano en términos de dominio, puesto que así como Dios lo gobierna todo y le ha dado al ser humano ese dominio sobre el resto de la creación. 3. Unos sostienen que la imagen de Dios se encuentra en la libertad, en esa responsabilidad ética o en el don intelectual de poder concebir lo que todavía no existe y traerlo a la existencia. 4. Los padres de la iglesia, es decir, la teología patrística, sostenían que Dios hizo a los seres humanos siguiendo el modelo del Dios encarnado, Jesucristo, quien es la imagen del invisible, según Colosenses 1:15. Luego, esta teología evolucionó para decir que Imago Dei en los seres humanos está en los vestigios de la Trinidad, es decir, que se pueden ver en los humanos donde el intelecto, la voluntad y la memoria, al tiempo que son diferentes, constituyen una sola mente. Y por último, la imagen de Dios en la humanidad está en el hecho de ser por naturaleza sociales, llamados a una comunidad según el patrón de un Dios trino, comunitario, creador, Hijo y Espíritu Santo. Y esta última idea sobre Imago Dei parece ser la que se acerca a la meta del año. Imago Dei es un concepto unificado. Si somos uno, entonces Imago Dei en nosotros nos da esa capacidad de relación, tal como la Trinidad, aunque indescriptible, son tres personas en relación entre sí y en relación con toda la creación. Entonces, ser hecho a imagen de Dios es ser hecho como Dios, una persona humana con la capacidad de estar en relación con nuestra propia alma, con otras personas humanas, con el resto de la creación y con Dios. Esto requerirá intencionalidad, ¿no? Uno de mis muñecos favoritos es Snoopy, que es parte de la tira cómica de Peanuts. En una de sus caricaturas sale Carlitos o Charlie Brown diciendo: amo a la humanidad, es solo gente a la que no soporto. Charles Schulz, su creador, brillantemente
capturó lo que significa la fe sin obras o la teología sin práctica. Tenemos que vivir la Imago Dei. Un gran mentor en la formación espiritual personal, el Dr. Steve Harper, dijo: es imposible entablar una relación con los demás sin descubrir cosas sobre ellos que nunca podremos saber si permanecemos al margen y separados de ellos. Descubrimos una humanidad común, no una dicotomía nosotros, ellos, que fácilmente se vuelve crítica y tóxica. La pega. La pega para examinar saludablemente la imagen de Dios es el amor. Amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Ninguna de estas ideas sobre Imago Dei puede tener impacto saludable en nosotros si el amor no es la motivación y si no se vive. Exploraremos el amor en el próximo estudio de palabras, pero por el momento, considera que Imago Dei es la capacidad de estar en comunidad con Dios y su creación. Y tenemos la capacidad de responder, de establecer y mantener relaciones. Así Dios lo quiso. Nos hizo de una manera que podamos conocerle y responderle e interrelacionarnos y amarnos unos a otros. ¿De qué manera Dios querrá ser conocido y respondido en este momento presente? ¿Qué relaciones necesitan ser establecidas, mantenidas o restauradas? Ven con nosotros a descubrirlo. El viaje comienza ahora. Gloria a Dios por la reverenda Esther Robles, que nos llevó a desempacar esto todavía un poco más. Ahora queremos crear un espacio de diálogos pequeños, porque es tan importante articular lo que estamos sintiendo, pensando, qué es lo que Dios está hablando en este momento a tu corazón, primero para ti, primero para nuestras vidas como individuos. Todo lo que hacemos parta de quienes somos en Cristo. Nuestra identidad al llevar a cabo la obra de Dios es de suma importancia y Dios siempre primero va a tratar con nosotros como individuos, como hijos. Dios no interactúa primeramente con nosotros en base a títulos, en base a estudios. Dios primero trata con nosotros en base a quienes somos como sus hijos y sus hijas. Luego de ahí lo lleva a nuestros ministerios y a todos los diferentes contextos de nuestras vidas. Así que vamos a enviarles a grupos pequeños y vamos a tener unos 10 minutos para dialogar en grupo qué sentimos con el tema del año, qué sentimos que Dios está hablando a nosotros mismos en este momento. Y permitan que fluya el diálogo. No quiero hacerles unas preguntas tan cerradas que no pueden ampliar su diálogo. Así que, gloria a Dios, esperamos que sus diálogos siempre, el tiempo es corto. Siempre se quedan con mucho pensamiento, pero esto era para ir como dándoles ese saborcito para que ustedes mismos pueden continuar indagando. Aquí pusimos en el chat para todos ustedes si quieren las escrituras de base y todo para que lo pueden copiar, pero quisiera escuchar, queremos escuchar qué es lo que Dios está hablando. Si quiere levantar su mano o usar su manito, ¿quién quiere compartir? ¿Qué es lo que se dialogó? ¿Qué está en su corazón? Breve para dar espacio para que podamos escuchar de algunas personas. El grupo de nosotros, hoy en día, estos momentos es difícil amar como debemos de amar. Pero
Tenemos que confiar en Dios, que es el último que tiene la palabra. Am, Seguir orando y ya, seguir Amén. orando y que Dios nos dé el don de amar a personas que son difíciles a amar. Ujú. Ya. ¿Alguien más? Pastora, yo lo que puse fue que yo lo que yo dije fue que nosotros debemos, como cristianos, que debemos apoyar a las personas más necesitadas, porque también necesitan de la oración de nosotros también. Amén. Yo, pastora, yo creo que en este tema, en este tiempo, ¿verdad? El Señor nos habla, como dice, de una y de mil maneras, ¿no? De poder reflejar ese amor hacia las personas, más que nada en estos momentos que hay mucho temor entre la comunidad, entre la iglesia hispana acerca de lo que está pasando. Y pues lo hemos experimentado acá en San Marcos, en la iglesia Osana, y más que nada no solo amarse, amar al prójimo y tratar de ayudar. Y ahorita que estaba escuchando las citas bíblicas, es tiempo, para mí me decía el Señor, es tiempo de que la iglesia es, para mí es como un llamado porque hay muchas personas que han conocido del evangelio y se han ido. Hay muchas personas que necesitan refugiarse en el Señor. Y eso está, siempre ha estado, y digo, es tiempo de que como líderes, no importa la posición, el Señor nos mandó a todos a hacerlo, a llevar el evangelio, es de poder compartirlo y que sea el Señor haciendo la obra, porque de esa manera también demostramos el amor del Señor, de poder ir por las personas. Acá hay mucho temor, pero es trabajar más, reflejar más ese amor, reflejarlo, no nomás decirlo, no nomás yo, no, hacerlo, hacerlo. Es más que nada eso, porque si yo me amo, yo tengo el amor del Señor, yo tengo que reflejarlo. ¿Y cómo lo voy a reflejar? Sí, ayudando a lo mejor, pero ahorita lo más importante, las personas necesitan esa seguridad y esa paz en su corazón, que no les está dando el mundo, que ahorita se sienten oprimidos, perseguidos, y no es nada, ¿verdad? Pero es reflejarlo, hacerlo, llevarlo a cabo. Eso estaba viniéndose ahorita cuando estaba compartiendo. Eso es todo, pastora. Amén. ¿Alguien más? Mm, yo, ahorita que estábamos compartiendo, que estaban hablando sobre el temor, ¿verdad? Todo lo que está pasando, mm, de cómo ayudar a las personas, ¿verdad? Más si no conocen de Cristo. Yo les dije que hace como unos días, no me acuerdo dónde, pero a mí me apareció algo donde me decía que cómo estás tú como cristiano, qué es lo que te define como cristiano. Entonces yo estuve piense y piense y ahorita les digo, lo que a uno lo debe de definir como cristiano es el amor a Dios, el temor a Dios, y al prójimo, porque la manera en que nosotros amamos al prójimo, más que todo es el perdón y el hablarles del amor de Dios, ¿verdad? De cómo Dios nos ama, de la misericordia de Dios y de que si Dios es misericordioso con nosotros, ¿por qué nosotros no? Con el prójimo. Así. Gracias. Dagmar, vamos a ir a un último comentario para cerrar. Sí. Saludos, pastora. Yo estaba pensando en que Dios nos creó a su imagen. Nosotros tenemos una mente, un cuerpo, un espíritu, y la imagen de Dios se ve reflejada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se mencionaron varias cositas
que tenemos intelecto, voluntad, memoria, dominio sobre las cosas en la tierra, pero somos relacionales y como vivimos en una sociedad, debemos, por amor, impartir justicia al necesitado, a las personas que son discriminadas. Es difícil poder amar cuando una persona no piensa igual que yo o cuando una persona va en contra de lo que nosotros decimos, porque realmente hoy día es difícil ponerse de acuerdo en la política, en la religión, en la economía, pero lo que nos debe unir es el amor de Dios. Entonces, basado en eso, hay mucho temor en estos días aquí en nuestra comunidad, en la iglesia, con todo lo que está pasando, el asunto de inmigración. Pero yo creo que nosotros como cristianos, decía uno de los pastores en nuestro grupo, llevar esa esperanza, llevar de que este no es el final. Tenemos que educarnos sobre las leyes de inmigración, tenemos que orientar a la gente de la iglesia, estar para ello. Y les comenté brevemente que hoy día había un ensayo en mi casa porque mi nieta cumple 15 años y ninguno de los niñitos llegaron porque son niñitos hispanos. Y entonces mi nieta me decía, es que no pueden llegar por el ice en las carreteras. Y que yo pensé, el hielo en las carreteras. Después cuando caí en cuenta, yo dije, oh, ya yo sé qué es lo que ella dice. O sea, el miedo está arropando a la gente, no quieren salir, no quieren ir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nosotros como cristianos debemos tomar acción. Tenemos el conocimiento quizás en unas áreas, pero no actuamos. Entonces, la iglesia tiene que llevar esa voz de la imagen de Dios en amor para sanar esas relaciones y que llevar esa esperanza al mundo. Gracias. El propósito de esta noche fue empezar a despertar esta curiosidad por abrazar la realidad de que todos los seres humanos son hechos imagen y semejanza de Dios. Los que son como yo, los que son diferentes que yo, los que me caen muy bien y a los que no les caigo nada. Dios crió a todo ser humano a su imagen y semejanza. Y dentro de este propósito, podemos entender que los tiempos siempre van a ser cambiantes. Siempre va a estar algo pasando. Siempre va a haber motivo de división, de desacuerdo, de disensión, porque la realidad es que hay un león rugiente siempre buscando a quien devorar y siempre buscando crear confusión y división en el cuerpo de Cristo. El mundo está lleno de seres humanos con complejidades, con vidas, con experiencias, y ninguno de nosotros somos exentos a lo que está pasando en la sociedad a nuestro alrededor. Esto que vivimos hoy es una situación muy difícil. Hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, hay mucho temor. Sí, es una realidad y pueden tener la certeza de que la obra hispana está trabajando muy arduamente para asegurar de tener información verificada, información que edifica y capacita, pero también quiero decirles que hemos estado trabajando arduamente, no solamente para tener recursos de información, sino hemos solidificado recursos financieros para poder ayudar en momentos de emergencia, para poder crear recursos que ayudan a menguar la ansiedad y a trabajar con el alto nivel de estrés que hay en este momento.
Estamos trabajando arduamente para poder verdaderamente pararnos en la brecha con esta conciencia de que somos Imago Dei. Los que nos acechan también fueron criados imagen y semejanza de Dios. Y esto nos lleva a poder entender que Dios nos dio la capacidad de superar todo lo que puede venir y que somos transformados a su imagen. Cada vez que tomamos la decisión de amar, especialmente cuando la decisión de amar duele en la carne más que de lo que podemos imaginar. La capacidad de reflejar el imago de Dios nos lo dio solamente a los seres humanos. Y amados, vamos a estar desempacando esta realidad todo este año, porque no hay nada más importante que reflejar el amor de Dios al mundo a nuestro alrededor, en todo momento y en cada circunstancia. Les bendigo, les enviamos un abrazo fraternal y les recordamos que sí es posible amar, que Dios nos amó primero. Dios les bendiga.